Este, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Estamos con Claudia González, ella es experta en derechos humanos, tiene una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Soros, que es ¿cuál? Central European En la University. Central European University, una maestría en administración pública en Ontario, en Western, no sé qué. En la Universidad de Western Ontario. Y bueno, vamos a platicar en este show un poco de sororidad, ¿no? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has visto que nace y cómo se ha manifestado, ¿no? Claro. Hasta dónde has visto, ¿no? Entonces, porque, ¿qué es la sororidad, ¿no? Podríamos pensar que la manera más fácil de interpretar la sororidad es, de alguna manera, la solidaridad, perdón, entre mujeres. Y en términos de derechos o en términos de apoyo con otras mujeres, es justo eso, pensar en que la de enfrente no es tu competencia, sino que la de enfrente puede colaborarte, puede tener redes, puede tener información, puede darte trabajo, puede de alguna manera ayudarte, no solo en cuestiones muy críticas o muy complejas, sino incluso conseguirte chamba por lo menos o darte una dirección donde puedas levantar una denuncia. Claro, está muy vinculada al feminismo porque el feminismo justamente lo que hace es cambiar esta idea de la estructura patriarcal en el sentido de que todo tiene que ser en torno a lo que dictan los hombres. En este sentido, es muy importante la sororidad en el avance de la procuración de derechos de las mujeres porque plantea otra forma de existencia, otra forma de vida. Por ejemplo, yo crecí en un pueblo donde me dijeron que la amistad entre mujeres no era algo posible, ¿no? Tipo los dichos estos de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra Ajá, es mujer. otra mujer. Y en realidad eso lo que hace es dividirnos, ¿no? No nos hace de alguna manera aglutinarnos para eh, enfocarnos juntas en luchas que nos pueden beneficiar a todas. ¿Y, y cómo ha sido tu evolución para, digamos, como para aceptar esto, ¿no? Porque como dices, estos dichos están como muy encarnados, ¿no? ¿Cuál fue como tu proceso para descubrirte que puedes ser una hermana de otras mujeres, que no hay una competición entre ustedes buscando la aprobación masculina, ¿no? O algo así. Sí, pues justamente, o sea, incluso esa, ¿no? De que dice que las mujeres no se arreglan para sus hombres, sino que se arreglan para otras mujeres. Y este entendido en el que somos competencias natas, en el que incluso en el contexto de mi pueblo se pelean por decir quién es la mejor ama de casa o la mejor jefa de familia. Pero en realidad, pues eso de venir de un pueblo tan pequeño, lo que me ayudó primero fue que mi papá tenía muy claro que tenía que tener educación, ¿no? La mejor educación al alcance y luego el acceso a esta educación que fue a través de programas y becas y eso me hizo sobre todo relacionarme con mujeres que ya habían tenido contacto teórico o práctico con el feminismo
y que me enseñaron la historia de otro lado, ¿no? La historia que escriben las mujeres, la historia que escriben las personas colonizadas, y entender la vida desde un contexto diferente, entender que hay una desigualdad estructural entendida como que las mujeres seguimos ganando menos que los hombres, incluso en países avanzados, que las mujeres tenemos acceso a menos educación que los hombres, y eso sin considerar otras cosas que son interseccionales, como por ejemplo, si una mujer de por sí nace niña y tiene menos acceso a la educación que un niño, si esta niña nace con discapacidad, si es una persona afromexicana o si es una persona indígena, esta niña tiene sistemáticamente, estructural y políticamente menos oportunidades que una niña que no tiene discapacidad, no es afro y no es indígena. Entonces, de alguna manera, como dice Rigoberta Menchú, estar en ese contexto me permitió hacer conciencia, me permitió que me naciera la conciencia y que tuviera sentido entender la historia desde la perspectiva de otras mujeres, ¿no? Y también como entender la naturaleza de algunas luchas. Una cosa que no me quedaba muy clara, sobre todo cuando terminaba extenuada en el trabajo, decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que trabajar cuando podría estar casada y podrían estarme manteniendo? Como que fui criada con esa idea de casarme y me pesaban mucho mis primeros trabajos, hasta que entendí que realmente yo tenía que buscar lo que me hiciera feliz, y en el camino me encontré a muchas mujeres que habían recorrido el mismo camino, eh, y que en realidad de lo que se trata la vida en esta sororidad entre mujeres es de ir abriendo caminos para que las que vienen atrás de ti se encuentren menos piedras en el camino. Y eso es una nueva forma de entender la vida. No somos competencias, somos personas, mujeres que nos ayudamos las unas a las otras, sobre todo en las peores situaciones, y que las que estamos comprometidas o metidas en la procuración, la defensa de los derechos humanos, estamos peleando porque las niñas que vienen detrás de nosotras tengan mejores condiciones de vida, tengan más derechos que los que nosotras tuvimos. Em, bueno, tú también, además de lo que has estudiado y esto, trabajas como en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y te Sí, llevas con los embajadores y... pues, I have to. Sí, ok, sí, no es Ah, como que sea tan relevante, pero ajá. más bien lo importante aquí es como tu labor. Entonces trabajo para el Trust for the Americas, que es el brazo de la sociedad civil de la OEA, y coordino un programa en México que se llama Vive, Ven, Inspírate y Vende. De lo que se trata es de capacitar a mujeres que no tienen educación formal para que al final de esta educación, que puede durar máximo 42 horas, mínimo 10 horas, y que después de esta capacitación puedan acceder a otra oportunidad económica mejor que la que tenían, entendida como otro trabajo formal, o un trabajo formal porque a lo mejor están en la informalidad o a lo mejor están desempleadas, acceso a un crédito, acceso a más educación, a un ascenso si es que ya tenían un trabajo formal. Tenemos casi 3 años funcionando y al día de hoy hemos llegado a 51,000 personas, de las cuales un 80% son mujeres. Hemos llegado a 28 estados en casi 200 municipios. Entonces, de lo que se trata es de capacitarlas y de alguna manera enseñarles que los destinos se pueden reescribir, siempre y cuando tú hagas un plan de vida que tenga que ver con los objetivos que tú tienes y como desde el parámetro donde tú te sientas exitosa. Porque igual volvemos a lo mismo, en el contexto mexicano, cada quien describe el fracaso como de manera muy entendida, ¿no? Y en realidad lo que nosotras queremos hacer con estas mujeres es que ellas solas se forjen como una trayectoria de su éxito. Siempre en el mundo de los derechos humanos te sientes como arando en el mar, porque por más que avanzas, ¿no? La sociedad patriarcal, entendida como el machismo, como las estructuras políticas, no te Capitalismo. permiten, jaja, no te permiten garantizar los derechos humanos, ¿no?
Y en Vive es lo contrario, es a partir, porque eso es lo que hace el trust. Le da a la gente la capacitación para que a partir de sus propios recursos y sus contextos puedan acceder a mejores estándares de vida. Y ¿y esto cómo se relaciona en tu persona con la parte de la sororidad Ujú. que nos hablas? Sí, pues una cosa, o sea, sí he dado muchas vueltas no muchas, ¿no? Algunas vueltas o algunos recorridos por el exterior y siempre que me iba, mi abuela paterna me decía que no importaba en qué parte del mundo estuviera, siempre tenía que acordarme de dónde había nacido, ¿no? Me decía, no se tienen que olvidar los cerros, no se tienen que olvidar los árboles, los pájaros, los guamúchiles, los cacalosúchiles, no sé. Eh, y no se te tienen que olvidar las mujeres que te rodeamos, ¿no? Entonces para mí eso fue muy poderoso, eso ha sido muy poderoso para que cada vez haga como los pingüinos, que regrese al Ujú. lugar donde nací. Y sobre todo, pues había trabajado con personas en situación de calle, con personas con discapacidad, combatiendo a a la corrupción, pero hasta ahora fue que tengo la oportunidad de trabajar con mujeres y te puedo decir que es un trabajo que me regresa la esperanza, ¿no? Porque tú las ves en unas situaciones de altísima vulnerabilidad, que han sido violentadas, que han huido a otros estados, que han sido desplazadas, ya sea por el narcotráfico por la violencia doméstica. Imagínate que 9 de cada 10 mujeres mexicanas hemos sufrido violencia. Y esas son las mujeres que atendemos, así las que están en mayor índice de vulnerabilidad. ¿Y cómo ha sido o cómo ves como el proceso de toda esta educación y todo este bagaje cultural que se viene arrastrando en esta cuestión de lo que hablábamos de la competencia entre mujeres y eso? ¿Y cómo, cómo se les enseña sororidad a estas A otras mujeres, ¿no? mujeres. Mm, Y cuál es su proceso para entenderlo, ¿no? Porque no ha de ser como tan sencillo cambiar de paradigma, ujú. ¿no? De realidad sí, ahora entiendo que tiene que ser como que puede ser un apoyo y yo puedo ser un apoyo para ella y no es que estemos peleando por un güey, Ujú, ¿no? ujú. Pues es complejo, sobre todo entre más mayores son las mujeres y entre más religiosas son las mujeres o entre más alejadas de las urbanidades son. Es mucho más difícil cambiar estas estructuras, estas ideologías, de construirlas, ¿no? Porque tienen unas ideas que están pensadas como que así fueron escritas en piedra y no hay manera de cambiarlas. Lo que nosotros hacemos a veces es como espejear las experiencias, ¿no? Les Ujú. ponemos un corto de algún programa y les enseñamos, miren, esto es violencia, ¿no? Esto es patriarcado, ¿no? Y para que ellas mismas de alguna manera se reflejen y cuestionen estas formas de organización. Sobre todo, lo que es importante es que vean las ventajas de reconocer a la otra, ¿no? De la importancia de reconocer los talentos de la de enfrente, las oportunidades que te puede dar la de enfrente. Y eso es un trabajo muy difícil, sobre todo porque en todos lados te encuentras estas situaciones de que las mujeres no podemos ser más que madres, enfermeras, monjas, cualquier secretarias, cualquier otra cosa menos presidentas, a lo mejor. Ujú. Y incluso en los libros de texto, ¿cuántas mujeres te encuentras en los libros de texto de la primaria? Muy Soy poquitas, Josefa ¿no? Ortiz de José Domínguez. Ortiz de Domínguez y ya, ¿no? ¿Cuántas mujeres afro? ¿Cuántas mujeres indígenas, ¿no? Realmente no sabemos. ¿Cómo fue que cambiaste ese paradigma? ¿Cómo fue que entendiste que estabas como en una realidad que podía cambiarse, ¿no? Que podías enfocarla de otra manera. Sí, justo digo, es muy complejo entender que el feminismo no es tan fácil de entender, ¿no? A mí me costó muchos años de educación para
darme cuenta que tengo derechos a las mismas oportunidades que tiene un hombre. Entonces, a mí el feminismo lo que me permitió fue ver eso, ¿no? Que las realidades se podían cambiar, que en realidad había que apostar al feminismo desde la barrica donde estés, ¿no? Hay que retomar estas ideas o despertar conciencia de que debes tener acceso a las mismas oportunidades. Y debes tener acceso a las mismas oportunidades, pero en las mismas condiciones. Eso es lo que significa igualdad sustantiva. Cuando se habla de equidad, no se está hablando de tener acceso a las mismas oportunidades. Tiene que ser igualdad sustantiva, en el sentido en el que yo, mujer, puedo tener las mismas oportunidades que una mujer que nace indígena, ¿no? O que un hombre, o que nace afromexicana, que nace con discapacidad. Eso significa igualdad sustantiva. Hay en realidad muy pocos recursos para que los sistemas educativos, sobre todo los públicos, alienten a las mujeres a involucrarse mucho más en la ciencia y en la tecnología. Si de por sí las personas mexicanas no se involucran, aún menos las mujeres. Y también existen cosas como el síndrome del impostor, ¿no? Que cuando tú, mujer, sabes que tienes la capacidad, pero lo logras y logras el puesto, logras ser política, lo que sea, de alguna manera dentro de ti crees que no eres suficiente, dentro de ti crees que debería haber un hombre como sabiendo las cosas que tú sabes, diciendo las cosas que tú dices. Si se teje esta red como de mujeres, de esta red de sororidad de mujeres, puede ser como menos difícil, ¿no? Sí. Puede ser un poco más sencillo avanzar en este aspecto, sí. ¿no? De hecho, bueno, hemos hablado como en términos muy técnicos, que si la sororidad, que si el feminismo, que si el techo de cristal, que si es interseccional o no. Todas estas son cosas como muy técnicas, muy teóricas. Sí, fájate, bebé. Pero, o sea, simplemente lo que quiero dejar claro es que las mujeres, desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva más simple, tenemos que apoyarnos las unas a las otras. Entender que la de junto no es tu enemiga, que la de junto es tu aliada. Claro, o sea, como con tus medidas de seguridad si tú quieres, ¿no? Como a lo mejor no confiarle tu vida muy privada, pero sí ver en la de junto en qué medida te puede ayudar y en qué medida tú puedes ayudarle, ¿no? Y cómo puedes ayudarle, sobre todo a las mujeres más jóvenes, a cambiar estas estructuras, a que ellas luchen por sus sueños, entendido el éxito desde lo que cada mujer quiere y no desde lo que la sociedad le impone. Y básicamente esto es como el mensaje más importante, que es muy simple de entender, pero a la vez muy complejo, porque no nos han enseñado a que las mujeres podemos colaborar las unas a las otras. No nos han enseñado a que el acoso no es normal, que la violencia no es normal. No nos han enseñado a defender nuestros puntos de vista. Y eso es como algo que tiene que cambiar justamente para que en la medida de lo posible podamos seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Y justamente es eso, como darnos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, de aprender de nuestros errores y también de aprender de los errores de otras, ¿no? De justamente afianzarnos en una red que nos permita avanzar en nuestros puestos, que nos permita tirar esos techos de cristal. Simplemente les hablamos de sus derechos, simplemente les hablamos de que la violencia no es normal, simplemente les decimos que pueden acceder a otras oportunidades económicas para mejorar su vida. Y eso es a lo que nos falta llegar a muchas feministas, ¿no? A darnos cuenta que ahí en los discursos no servimos, ahí en las peleas de Twitter, de redes sociales, no somos útiles. Somos útiles en el campo. Y cuando hablo del campo no me refiero a la agricultura, ¿no? Sino vamos y busquemos a las mujeres que están en más situación de vulnerabilidad, desde donde estemos, o sea, desde el arte, desde la cultura, la política, la academia, el periodismo, porque al final
hay mucho por hacer, hay muchas personas, hay muy pocas personas involucradas, pero por ejemplo nosotros que ahora estamos llevando con la capacitación un programa de prevención de violencia doméstica, muchas veces tiene sentido que a la par también empecemos a deconstruir a los hombres, ¿no? Claro. Uh-huh. Claro que eso, después nos ocupamos de eso, primero deconstruimos a las mujeres. Imagínate que hay algunos estudios que dicen, o la ONU, que las mujeres en México estamos atrasadas con respecto a nuestras garantías de derecho y el acceso a oportunidades desde 50 hasta 80 años, ¿no? Entonces, si nos seguimos peleando entre nosotras, vamos a seguir atrasándonos en términos de tiempo. Las pocas mujeres que tenemos las oportunidades no somos suficientes, ¿no? Así se necesitan batallones de mujeres para justamente garantizar los derechos y proveer mejores condiciones de vida. Uh-huh. Sí, y esa es la otra, ¿no? Realmente hay pocas estadísticas que nos hablen de cuántas mujeres están involucradas en tal o cual cosa, cuántas tienen educación, cuántas no. Los números son bien importantes, ¿no? Todo esto que tenga que ver con levantamiento de censo es fundamental para la toma de decisiones en materia social, política, económica. Hay estudios que dicen que las mejores personas para combatir el fuego son las mujeres organizándose, ¿no? En México muchas veces se pierden hectáreas y hectáreas de bosque porque no hay sistemas, no hay organización que impida estas quemas masivas, pero la Agencia de Cooperación Alemana ha invertido en un programa de mujeres, justamente mujeres que ayudan a prevenir el fuego en las áreas protegidas, ¿no? La mejor manera de combatir la pobreza es justamente involucrando a las mujeres en actividades económicas. Estos programas de asistencia social donde a las mujeres se les da dinero por cuidar a sus propios hijos no funcionan, porque las mujeres entonces están incentivadas a tener más hijos. Pero el problema es que aquí y en África muchas veces sus parejas les quitan el dinero, ellas se siguen embarazando y eso no combate a la pobreza, ¿no? Y hace poquito estuve en un evento, el 8 de marzo estuve en un evento de mujeres muy jóvenes que desde sus estándares eran exitosas. Y había una pregunta que tenía que ver con ¿qué consejo le darías a tu niña?, ¿no? Y hubo dos respuestas que me hicieron mucho eco. Una de ellas fue que aprendas a verte con tus propios ojos, ¿no? Que no te entiendas desde los ojos de otras personas, que te ames desde tu perspectiva. Y la segunda respuesta que me impactó mucho es que una chica dijo, vas a ser la mujer que más admires en la vida. Y eso es muy poderoso porque no significa que seas egoísta, que seas arrogante, sino qué maravilloso que pudieras regresar al pasado y decirle a esa niña, esa mujer va a ser la mujer que más admiras en tu vida. A mí me pareció ese consejo muy poderoso, ¿no? Yo te quiero agradecer un montón que me hayas dejado hacer esta pequeña plática. La verdad es que creo que la labor que estás haciendo con tus compañeras y compañeros está bien cañona y no sé, qué bueno que se ha reflejado en algunos casos de éxito. No sé cuál sea el porcentaje de éxito que tengas, pero con uno que haya sucedido ya es como... Sí, exacto. Wow. Pues sí, hace rato, cuando trabajas en derechos humanos, sientes que haces mucho y no avanzas nada. En Proyecto Vive tenemos una metodología donde medimos el éxito de las personas, pero sobre todo esta situación de contar 1, 2, 3 casos de éxito son maravillosos, son lo que a mí me hace levantarme todos los días y verme al espejo y decir, o sea, qué afortunada soy, ¿no? Porque no solo tengo un trabajo que amo, sino un trabajo que llega y cambia vidas. O sea, de verdad que soy muy afortunada de hacer eso.
Muchas gracias, Clau. Gracias, Ha sido Tona. como un placer Igualmente. platicar contigo de todo esto. Gracias, Tona.